Buenas tardes y bienvenidos a nuestra última charla del Servicio Psicopedagógico del Colegio de este curso. Hemos decidido titular a esta charla las personas que se ahogan o qué pasa, qué hacer con nuestros hijos cuando se ahogan en un vaso de agua. Hemos decidido poner este título porque queremos reflexionar sobre las personas, los niños en este caso, que se preocupan excesivamente sobre algo, y hemos decidido utilizar un símil que yo creo que nos va a servir de ejemplo. Silvia, ¿cuánto crees que pesa esta taza? Ni idea, yo qué sé. 250, 300 gramos. Pero bueno, sí, vale, más o menos. Bueno, el caso es que no es una taza muy pesada. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de 5 minutos yo tengo que sujetar esta taza 10 minutos, una hora? Pues que la taza va pesando cada vez más. Y si tengo que sujetar la taza un día entero, pues evidentemente la taza llegará a un momento que tendrá un peso completamente insoportable porque yo no podré sostenerla por más tiempo. Bueno, pues con este símil de la taza ocurre lo mismo que con las preocupaciones que tenemos. Cuando tenemos una preocupación que dura un tiempo, 5 minutos, 10 minutos, bueno, se pueden llevar, es algo que es normal en todos. Cuando la misma preocupación o las mismas preocupaciones nos persiguen durante un día entero, digamos que empieza a hacerse más pesado. Y cuando somos personas que tendemos a pensar mucho, a preocuparnos excesivamente un mes tras otro, llega un momento que las mismas preocupaciones se fijan en nuestros pensamientos y llega un momento que es una carga insoportable, porque no nos da pie a buscar soluciones, a ser resolutivos o simplemente pensar en otras cosas. Bueno, pues con los niños ocurre exactamente lo mismo. Si a los adultos esas cosas pues de vez en cuando nos pasan, los niños, aunque sean niños, también evidentemente les ocurre exactamente igual. Son niños que tienden a ponerse en lo peor, que piensan que lo malo les pasa siempre a ellos, que se comparan mucho con otros niños, con sus hermanos, y son muy autocríticos, que a veces hacen predicciones de estas de es que seguro que esto me va a pasar a mí, es que seguro que lo voy a hacer fatal y a los demás les va a salir bien. Y claro, como he dicho con la taza, llega un momento que cuando esto es tan persistente y tan intenso, generan los niños una personalidad, bueno, pues que es bastante dañina. Así que de eso es lo que vamos a tratar en la charla de hoy. Sí, mira, tú has puesto el símil del vaso y yo con los niños más pequeños utilizo el símil de la tomatera. Bueno, tomatera o cualquier otra planta, es decir, yo les explico, si tú tienes una plantita de un tomate y la vas regando mucho, bueno, no tanto como para ahogarla, pero la vas regando, pues los tomates cada vez se hacen más grandes y al final la planta te da tantos tomates que te pasarías toda la vida comiendo tomates, no te los acabarías, ¿vale? Entonces es un símil que yo utilizo mucho porque además les hago el dibujo de la tomatera, los niños se divierten mucho, pero es una forma visual de que los niños vean que realmente, bueno, pues cuando tú le haces mucho caso a algo, eso puede acabar por agobiarte, ¿no? Silvia, ¿tú crees que hay niños que tienen personalidades mucho más propensas a tener este tipo de preocupaciones y a generar ese tipo de pensamientos tan complicados? Sí, a ver, todos tenemos preocupaciones, por supuesto, y a veces nos preocupamos más de lo que queremos también, pero cuando la afectación ya es excesiva, puede ser que estemos ante un niño de alta sensibilidad, ¿vale? Estos niños se perturban mucho, lloran, las situaciones les agobian y entonces son niños que son un poco catalogados como tímidos, temerosos, dependientes y a veces incluso son niños que están muy castigados socialmente, ¿no? Porque se les considera como mimaditos, blanditos, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ante un niño así, que además el padre ve que está sufriendo, el padre quiere corregir realmente ese comportamiento enseguida, ¿no? Lo cual realmente, bueno, primero no es fácil y segunda no debemos cambiarle, o sea, debemos conocer cómo es y aceptarle. El lado positivo de este tipo de personalidad es que son niños muy empáticos y que además cuando son más mayores pueden ser incluso pues, tener algún liderazgo porque son muy finos de alguna manera entendiendo las situaciones sociales. Pero en la etapa de la infancia la verdad es que lo pasan mal porque muchas veces no comparten sus intereses, ni sus preocupaciones, ni sus pensamientos con los otros niños. La mayoría de los niños está pues eso, preocupado por jugar al fútbol y ser un crack,
pero estos tienen preocupaciones quizá más trascendentes, pues tipo, por ejemplo, muerte, o incluso piensan o pueden llegar a pensar que están un poquito en peligro, ¿no? Ellos o su familia. Entonces, hay ciertas cosas que los papás podemos hacer o pueden hacer para realmente reducir este excesivo comportamiento de preocupación, ¿vale? Primero, conocer y aceptar cuál es la condición del crío. Después hay que realmente, como tú has dicho a veces antes, son muy dicotómicos, ¿no? Piensan en blanco o negro y tal, y no tienen en cuenta que realmente el mundo, y más el mundo social, está lleno de matices grises. Otra cosa que pueden hacer los papás es intentar anticiparse o trabajar en situaciones nuevas con anticipación para que no les genere tanta tensión. Estar pendientes también de su estado de activación, ¿vale? Ver que no se estresen demasiado o que no estén demasiado activados. Hay que darles tiempo porque son tan analíticos que necesitan muchas veces tiempo para realmente comprender las cosas. Y al igual que pasa con el miedo tú no lo puedes atacar desde la lógica o desde la disciplina dura, ¿vale? No por decirle a un niño no seas blando, no llores por esto, que esto es una tontería, la cosa va a cambiar, al contrario, le vas a dañar, ¿vale? Eso por una parte, o sea, eso con referencia a los temas, a los niños con alta sensibilidad. Hay otros niños que, sin tener este perfil, realmente caen mucho en las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Pues las distorsiones cognitivas es una percepción errónea de la realidad. Piensan, de nuevo, en términos muy dicotómicos, hacen generalizaciones, como tú has dicho antes, de es que siempre me pasa esto, es que nunca voy a conseguir lo otro, es que todo me pasa a mí, soy malo o soy bueno, ¿vale? Por otra parte, también se creen a veces responsables de fenómenos externos que no tienen nada que ver con ellos, o piensan mucho en el debería, ¿no? Debería hacer esto, debería hacer lo otro. Y, a ver, la verdad es que todo este acompañamiento que he dicho está muy bien, pero hay veces que a lo mejor los papás solos no pueden solucionar este problema, con lo cual, pues mi consejo es que si realmente hay una afectación excesiva, sí que consultarán a un profesional. Sí, la verdad es que los niños y los adolescentes que no son capaces de gestionar esas emociones, claro, acaban desarrollando algo que llamamos ansiedad, ¿de acuerdo? Y de hecho hay niños que han llegado a desarrollar algo que en psicología se llama trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito lo que es esto. Al final, la ansiedad es un estado normal, es algo que nos pasa a todos y es una sensación que podemos tener cualquiera de nosotros pues frente a un reto, a un miedo, ¿vale? Porque es algo que es natural y además es sano tenerlo. El problema es cuando, claro, se vive excesivamente intenso, ¿vale? Y además de forma muy frecuente. En los adultos nos pasa, pero en los niños a veces se nos olvida que, claro, que viven exactamente las mismas situaciones. Por ejemplo, cuando son pequeñitos, los niños pueden tener esa cierta ansiedad, pues por ejemplo, cuando tienen miedo a los monstruos o cuando tienen miedo a la oscuridad, cuando les estamos enseñando a ir en bicicleta y les quitamos los ruedines de detrás, entonces tienen miedo a caerse. Bueno, pues esas situaciones de ansiedad, bueno, pues son normales y son básicas. Luego, cuando son un poco más mayores, empiezan a tener más conciencia social y tienen, bueno, pues cierta ansiedad, por ejemplo, cuando tienen que hablar en público, en una clase, o piensan que algún niño les ha hecho una broma y tienen mucha vergüenza. Cuando tienen que conocer a niños nuevos, por ejemplo, que van a un campamento de verano, el hecho de tener la sensación de no conozco a nadie, eso también les genera una cierta ansiedad, pero insisto, es algo que es normal, puntual, es algo ocasional y que, bueno, pues los niños superan con cierta facilidad, a veces con un poquito de ayuda, pero no hay mayor problema. Pero claro, ¿qué ocurre si un niño, claro, se preocupa en exceso sobre cualquiera de estos problemas? Pues que genera ese estado de ansiedad permanente, que es lo que al final les acaba afectando en su desarrollo personal, tanto a nivel social como a nivel bueno, pues de autoestima, porque evidentemente los niños empiezan a generar esa personalidad que es mucho más tóxica. Entonces, ¿cuánta ansiedad es normal? Pues insisto, todas esas situaciones que he comentado son habituales en momentos ocasionales y son sanas y es normal.
pero cuando son mucho más frecuentes y mucho más intensas es cuando realmente tenemos que alertarnos y, como tú has dicho, buscar ayuda. ¿Cuáles son los signos de alerta más habituales en un niño que tiene una ansiedad que nos debe de preocupar? Bueno, pues hay infinidad de esos tipos de sintomatología. Cuando los vemos muy nerviosos, excesivamente preocupados por un momento puntual, ya digo, tengo que hacer una presentación delante de mis compañeros de clase y lo vemos sufrir de una manera que no es la habitual. Tiene incluso dificultades para respirar. Sudan muchísimo, se ponen a sudar sin ningún tipo de nada físico, simplemente es por ellos mismos. Se marean, tienen dolores de estómago que son tan habituales, cuando los niños no saben expresar cómo se sienten, claro, el dolor de barriga es algo muy habitual. Tienen algunos incluso tics nerviosos, porque están tan tensos que desarrollan algunos tics. Claro, a la larga empiezan a tener problemas de autoestima, es que soy tonto, es que no voy a poder, es que lo voy a hacer fatal, son muy autocríticos, les cuesta mucho concentrarse para estudiar, para hacer determinadas tareas que quizás en otras situaciones no tienen. Constantes pensamientos derrotistas, como he dicho, son muy autocríticos, entonces todo lo ven mal, les va a salir fatal, lo van a hacer, en fin. Y como he dicho antes, claro, todos estos síntomas por separado no tendrían por qué ser mayor problema, porque en general yo creo que a todos nos puede haber pasado algo parecido. Pero claro, cuando ya unes bastantes síntomas de ese listado y, como he dicho antes, son tan intensos que realmente nos llega a preocupar, es cuando efectivamente hay que buscar ayuda, porque tenemos que ayudarle a nuestro hijo a desarrollar herramientas para que sean capaces de continuar y de pasar página y hacer las cosas mejor. Pues mira, hay un libro de la editorial TEA, que se titula ¿Qué puedo hacer cuando me preocupo demasiado? Sí. Que es un libro que, bueno, a lo mejor los papás lo conocen, pero yo en el cole también lo he utilizado con nenes, y es un libro para trabajarlo los papás con el nene, ¿no? O con el niño. Y nos describe muy bien qué técnicas utilizar para estos casos de preocupación excesiva. La primera que ellos apuntan es la técnica de la contención, y como estamos hablando todo el rato de símiles y tal, pues es un poco como si les hiciéramos pensar en una garrafa llena de agua, ¿vale? Pues una garrafa llena de agua contiene X litros de agua, ¿vale? Pero sí, ¿qué pasa si tú esa garrafa la desparramas? El agua es la misma, sin embargo, el agua se desparrama, lo moja todo y lo invade todo. Pues una preocupación no contenida es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ellos proponen lo que llaman la hora de las preocupaciones, que es que no podemos hablar de las preocupaciones hasta una hora determinada que es acordada por el papá y por la mamá y por el niño, por los tres. Si el niño siente la necesidad porque se ve atacado con esas preocupaciones durante el día, le diremos que no podemos, o sea, esa es la única regla que hay, ¿vale? Que hasta que llegue la hora de las preocupaciones no podemos. Es que es una forma también de evitar que el niño se vea invadido por esa preocupación constantemente. Se le dice además al niño, si la preocupación te viene, piensa que tú en tu mente tienes una caja fuerte, ¿vale? Metes la preocupación dentro, cierras la puerta y pones la clave de acceso. Y hasta la hora de las preocupaciones no se puede abrir la caja, ¿vale? Eso es en cuanto a la contención. Hay otra técnica, que es la técnica de la externalización, que es un poco, que también se hace con el miedo, ¿no? El externalizar intentando ridiculizar o ver el lado negativo de la preocupación, como molestona, invasora, mentirosa, porque me quiere preocupar de una tontería que realmente no es, o que es una cosa que además me estoy imaginando y que a lo mejor incluso ni ha llegado ni va a llegar, ¿vale? Entonces, una vez más, el dibujo ayuda a los niños más pequeños, que le pueden dibujar pues como un monstruo, como ellos ridículo, vaya, y también para que se vayan, ¿no? Pues escribir frases como vete, déjame en paz, y otras más fuertes si quieren. Pero la realidad es eso, que lo externalicen y que lo tiren fuera. Y la última es la de utilizar conductas competitivas. Esto es que, a ver, como has dicho antes, una preocupación nos genera ciertos síntomas físicos, como pues una alteración de la respiración o molestias digestivas, y lo que nos proponen es hacer un ejercicio físico que contrarreste
estas sensaciones físicas. Pues por ejemplo, un ejercicio físico divertido, yo qué sé, pues en clase o cuando están en el cole le decimos, venga, va, date una vuelta por ahí o corres una vuelta por el patio y te vuelves, de tal manera que esa aceleración, perdón, que esa respiración se acelera, pero se acelera por una cosa completamente distinta, ¿vale? Eso, o ponte a saltar a la comba si están en casa, o cualquier ejercicio físico que de alguna manera contrarreste lo que le está pasando. Si no se puede, porque estás en clase, no te puedes mover, eres consciente de que te están viniendo las preocupaciones, o es, por ejemplo, que cuando te estás yendo a la cama, entonces lo que podemos hacer es pues ejercicios de relajación, tensión, ¿vale? O ejercicios de respiración, que nadie lo va a notar, y esto también puede perfectamente ser bueno para los adolescentes. Nadie va a notar si yo estoy tensando mis brazos y estoy relajando, ¿vale? No lo estamos notando, o si yo estoy haciendo algún ejercicio de respiración. Y eso en cuanto a mi condición física, en cuanto a realmente a parar mi mente, lo que tengo que hacer es un pequeño ejercicio de mindfulness que es, bueno, pues imaginar en tu cabeza que es como una televisión, que tú estás zapeando y estás cambiando de canal, poniendo en lugar de ese pensamiento recurrente otros pensamientos o otros recuerdos que a ti te satisfagan, y vivirlos como se vive en el mindfulness, ¿no? Pues describirlos en tu mente, incluso mirar a qué huelen, el olor del viento, el olor de mi ropa, qué ropa llevo, con toda minuciosidad. Por supuesto, claro, si estás en medio de una explicación te la has perdido, pero por lo menos no te ha ocupado tu mente con esa angustia. Sí. La verdad es que todos esos recursos es interesante que los papás los sepan, no solamente porque son los recursos que utilizamos aquí en el colegio o los psicólogos, sino porque ellos también pueden utilizar esos recursos para enseñar a sus hijos. Y es que yo creo que los padres, claro, tendemos a pensar que nuestros hijos, cuando recordamos nuestra niñez, pues a lo mejor lo tendemos a pensar que era todo tan bonito, que todo era todo muy feliz, y tendemos a pensar lo mismo con nuestros hijos. Es decir, creemos que los niños tienen que ser felices siempre, pero eso no es así, eso no es la vida real. Al final nuestros hijos tienen que lidiar con situaciones donde están ellos solos, pues con otros compañeros que pueden ser más o menos desagradables, pero incluso el divorcio de sus padres. Quiero decir, al final son situaciones que ellos tienen que aprender a lidiar, y yo creo que los padres que tienden a evitar esa situación para que el niño no sufra, por ejemplo, el tema que decía antes de la bicicleta, bueno, pues como veo que mi hijo tiene miedo a ir solo en la bicicleta, bueno, pues mejor no le enseño, no cogemos nunca una bicicleta, la guardamos y evitamos la situación. Claro, eso no es positivo, porque al final lo que estamos haciendo es alargar esa situación de ansiedad que va a seguir apareciendo, en lugar de enseñarle estrategias para que aprendan a lidiar y a enfrentarse a sus miedos. Entonces, yo creo que lo primero de todo es saber que hay recursos para trabajar esos miedos, que los papás tenemos que ser conscientes de que hay cosas que podemos hacer. Luego también yo creo que deberíamos de hablar más con nuestros hijos sobre esta situación, porque deberíamos de normalizar algunas cosas. Yo creo que los niños, una vez entienden lo que les está pasando, son capaces de controlarlo más. Es decir, claro, un niño más o menos de una edad, bueno, pues 9, 10 años, que de repente se esté dando cuenta que tiene taquicardias, que se pone a sudar, que no puede respirar, puede estar pensando que está malito, que le pasa algo, que se va a morir, que le va a dar un ataque al corazón. Es decir, los niños no saben lo que les pasa. Entonces, si los papás con tranquilidad, con naturalidad, les explicamos que no hay nada malo, que es una reacción normal de su cuerpo ante una situación que, bueno, pues que de momento no saben enfrentarse a ella, yo creo que los niños son capaces de entender, y con ese entendimiento más fácil de controlar de acuerdo a lo que les está pasando. Y esto me lleva al tercer consejo, y es que como siempre decimos en todas nuestras charlas, que yo creo que es una nota que en cada una de las charlas acabamos comentando, somos el modelo de nuestros hijos. Evidentemente, si yo como madre reacciono de una manera desmesurada, preocupadísima, exagerando y utilizando cosas muy dramáticas, muy catastróficas, pues ¿qué es lo que va a aprender mi hijo? Pues exactamente lo mismo que yo, evidentemente. Entonces, si frente a un problema nuestro como adulto soy capaz de pararme, hablar, reflexionar, en fin, sin alterarme especialmente, nuestro hijo verá que frente a un problema yo lo sé hacer y mantengo la calma. Ahora, si yo soy de esas personas nerviosas que me dejo llevar, y más con la confianza que da estar en casa, magnifico y exagero y me pongo a la tremenda, pues mi hijo va a ser exactamente igual que yo. Entonces es algo que yo creo que tenemos que volver a recordar.
somos los modelos de nuestros hijos y de alguna manera ellos aprenden sobre todo lo que nosotros hacemos, cómo reaccionamos, las cosas que decimos. Entonces, recordemos que es importantísimo, sobre todo de cara a un desarrollo de una ansiedad, que es lo que estamos hablando. Pues mira, sí, a ver, los dos últimos puntos que has dicho cuadran mucho con lo que voy a decir ahora, porque uno es el tema de que debemos definir la fuente de presión de nuestros hijos, porque es que parece una tontería, pero es que hay mucha gente, por ejemplo, que identifica la tristeza con el cansancio y no tiene nada que ver. O sea, yo estoy cansada, solamente cansada, pero no estoy triste, simplemente estoy cansada. Y eso realmente pues, lo tenemos que hacer con nuestros hijos, porque a veces, pues eso, en lugar de estar, se ponen potrosos que decimos, y lo que pasa es que están cansados, pero no es que estén ni tristes, ni enfadados, ni nada de nada. O sea que lo primero sería eso, identificar la fuente de presión. Y luego hay otras cosas, como tú has dicho antes, que los padres evidentemente pueden y pueden hacer en casa. Por ejemplo, el tema de incorporar la relajación. La relajación siempre es importante, pero cuando un niño presenta una afectación de la preocupación alta, no solamente vale con relajar cuando yo estoy así, sino incorporarla a mi vida constantemente para que el niño acabe utilizándola como herramienta, ¿vale? Pues eso, como hemos dicho antes, esa identificación de la emoción de forma diferencial. No estoy esto, me pasa lo otro, ¿vale? El diálogo positivo con uno mismo es importante para no caer en esas creencias irracionales que hemos mencionado al principio. Es importante que entiendan que una preocupación, un problema, no tiene un abordaje de todo o nada, sino que la misma preocupación o el mismo problema se puede dividir en pequeños pasos de afrontamiento, ¿vale?, que nos van a llevar a nuestra meta final, que Roma no se hizo en un día, ¿vale? Como has dicho antes, bueno, pues el hecho de hacer una visión introspectiva de nosotros mismos acerca de cómo afrontamos nosotros nuestras preocupaciones es súper importante. No, es que creemos no sé, que tenemos que ponernos como fuertes siempre, y no es verdad, no es nada malo porque tú te sientes a cenar con los niños y les digas, oye, he tenido un día fatal, porque mira, me ha pasado esto, me ha olvidado de hacer una cosa súper importante y al principio me he sentido triste, me he sentido confuso, me he puesto a sudar, ¿vale? Pero luego, bueno, he respirado, me he tranquilizado, lo he vuelto a intentar, me ha salido mejor, ¿vale? Pues mira, ya he resuelto un problema. Eso es bueno para nuestros hijos que lo sepan. Y luego hay que ayudarlos a que pidan ayuda. Tenemos dos extremos. Los niños perfeccionistas no piden ayuda, pero ¿qué pasa? Que los resultados de sus acciones nunca colman sus expectativas, con lo cual caen de nuevo en la creencia racional de es que yo no valgo, es que yo no sirvo, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y por el contrario, los niños que son demasiado dependientes la piden en exceso, ¿vale? Entonces hay que cambiarles ese yo no puedo, ayúdame, yo no sé, yo no tal, por vale, yo lo intento una vez y te contesto, ¿vale? O inténtalo 2 veces y ya, si a la segunda no te sale, pides ayuda, ¿vale? Porque es que si no, realmente, bueno, pues se agobian, como hemos dicho, se agobian en un vaso de agua, ¿vale? A premiar los esfuerzos y no el resultado es importante, ¿vale? Y sobre todo, pues que cuando les pillemos reaccionando bien ante una frustración, hay que decirles, esa es la forma, ese es el tema, no te has agobiado antes de tiempo, lo estás haciendo muy bien, ¿vale? Y por último, claro, pues hay que desarrollar con todo esto la palabra mágica, que es la resiliencia. La resiliencia. La verdad es que, es como tú dices, es una palabra mágica, es la herramienta más importante que como padres tenemos que desarrollar en nuestros hijos para que sean capaces de enfrentarse a todos esos miedos que van a tener en la vida. Como he dicho antes, los padres tenemos la tendencia de pensar que nuestros hijos solo tienen que ser felices y de alguna manera que no van a tener problemas, pero es que no es así. O sea, la vida es completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar en nuestros hijos? Pues esa palabra mágica. Como ya sabéis, la resiliencia es la capacidad que tienen los niños, las personas,
de enfrentarse a un problema, buscar soluciones, pasar página para ser felices. Entonces, si los padres allanamos el terreno de manera que nuestro hijo, bueno, pues intentamos evitarle que sufra en todo lo posible, les ayudamos, les damos contestaciones para todo, estamos evitando situaciones en las que nuestro hijo así aprendería lo que es ser resiliente. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta entrar mucho más allá porque yo creo que hemos hablado de resiliencia durante mucho tiempo, pero es verdad que son habilidades que debemos enseñarle a nuestros hijos para que aprendan a controlar esas emociones negativas y que, bueno, pues que sean capaces de aprender otras herramientas que les va a solucionar muchos problemas. La resiliencia, lo bueno que tiene es que se aprende desde que son pequeños y que poco a poco se va desarrollando. Yo creo que nunca paramos de aprender a ser resilientes, incluso los adultos, porque estamos continuamente enfrentándonos a ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué consejos podría dar a los padres para que desarrollen la resiliencia en sus hijos? Primero de todo, yo creo que también lo hemos comentado una vez, no debemos de satisfacer todas las necesidades de nuestros hijos. Un no a tiempo y el que entiendan que tienen que esforzarse para conseguir algo es bueno para ellos, porque si no, se van a ir encontrando con determinadas situaciones y fracasos en la vida en los que si no son capaces de recuperarse y volver a intentarlo, claro, van a ser infelices, no van a desarrollarse como adultos sanos, etcétera. Luego, además, como he dicho, no les eliminemos todos esos riesgos que prevemos que pueden suponer un sufrimiento para nuestros hijos. Evidentemente, como padres, queremos cuidarles, entonces todo lo que conlleve un peligro, pues obviamente no, pero sí tenemos que saber medir las consecuencias y lanzarles, animarles a que se arriesguen a ir haciendo cosas poco a poco, a que cojan la famosa bicicleta, que no pasa nada y si se caen, a animarles a que la vuelvan a coger otra vez, a mandarles de viaje de fin de curso, a que vayan a hacer campamentos, situaciones en las que, bueno, yo sé que mi hijo es muy tímido, le está costando muchísimo hablar con otros compañeros, hacer amigos, pues lo voy a enviar sabiendo que los primeros días van a ser duros, claro que lo sé, pero va a aprender mucho más del sufrimiento que lo que puede suponer durante varios días. Además, yo creo que lo más importante, y yo creo que en los últimos años también es una lección que hemos aprendido en general, es que hay que adaptarse a los cambios en la vida. Hay algunos niños que les cuesta mucho cambiar, niños y adultos, ¿vale? Que los cambios en su vida les suponen tal trastoque que lo pasan fatal. Entonces, el enseñarles a ser flexibles, bueno, pues a admitir que las cosas vienen a veces como vienen y no las podemos controlar, nos adaptamos, continuamos. Bueno, pues esa flexibilidad es absolutamente necesaria para los niños, otra vez, para que cuando sean adultos y la vida les salga al encuentro, sean capaces de superar cualquier tipo de dificultad. Por tanto, ser flexibles, enseñarles a ser resolutivos, explicarles que los cambios también pueden traer cosas buenas, que a veces, como son niños, como hemos dicho antes, que piensan tanto en negativo y se ponen lo más catastrófico que les pueda pasar, piensan que cualquier cosa va a ser a peor y no. Tienen que aprender, pero con la práctica, no solamente porque yo como madre se lo diga, sino con la práctica, que los cambios pueden traer cosas buenas y se tienen que dar cuenta. Y la única manera que tenemos es lanzándoles a que ellos mismos se lo demuestren. Intentando no hablar en esos términos catastróficos, sino siempre intentando ser positivos, como tú has dicho, cada vez que hablemos con ellos, para contagiarles nuestro positivismo y dejándoles de alguna manera que aprendan de sus errores. A veces los padres... Es que claro, es muy parecido todo. Vemos que se van a equivocar y yo como madre pues le ayudo, le corrijo, porque así antes de que se equivoque yo ya le aconsejo para que vaya por el buen camino. Equivocarse y cometer errores es lo mejor que le puede pasar a determinados niños para aprender a partir de ahí. Entonces, yo creo que son pequeños trucos que en casa podemos usar para que los niños aprendan lo que es la resiliencia y que la vayan desarrollando poco a poco. Sí, resiliencia, al fin y al cabo, como tú has dicho, es adaptación, y adaptación es la clave de la felicidad, porque la felicidad no es que todo te vaya bien, sino que sepas adaptarte a ella. Correcto. Bueno, pues con esto hemos acabado nuestra charla de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Para resumir un poquito lo que hemos dicho, pues a ver, no todos los niños que se preocupan excesivamente son niños blanditos o carentes de resiliencia, como hemos dicho, sino que hay ciertas características de personalidad que a veces pueden hacer que un niño sea quizá más proclive a tener estos episodios de preocupación prolongada, ¿no? Es importante, como hemos dicho por otra parte, hacer ese ejercicio de introspección nosotros mismos para ser buenos modelos de afrontamiento de dificultades
para que aprendan de nosotros en casa. Y por último, pues decir bueno, pues que sí que existen estrategias, que las hemos ido diciendo aquí, pero que si, como en todo, si realmente vemos que nos desborda el problema, que no sabemos por más que nos empeñemos en hacerlo, porque a lo mejor a nosotros nos pasa también lo mismo, pues consultar con un profesional es importante, porque realmente con una intervención cognitivo-conductual, pues esto remite relativamente pronto, ¿vale? Hasta aquí nuestra charla, es la última del curso y bueno, pues les esperamos después del verano con más temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención y escucharnos.